Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Impulso para Mejorar, nuevamente acá con Impulsando Fútbol Femenino. Carla Facciano. Hola Daniel Domínguez, ¿cómo estás? Hola Carla, bienvenidas a un nuevo capítulo de Impulsando Fútbol Femenino. Hoy con un programa que venimos prometiendo hace un tiempo, ¿no? Metiéndonos en la vida y en los vaivenes que tiene nuestro fútbol de uno de los equipos recién ascendidos, pero también tenemos muchas buenas noticias para compartir. Entonces, como todo, ¿no? Como el equilibrio de la vida, hoy intentaremos que este programa tenga algo de realidad, que nosotros no miramos para otro lado, pero también tenga algo de esperanza y de mucha motivación y convicción. Sí, estamos muy contentos. Este sería el episodio. Me gusta nombrar los números de los episodios, el episodio número 11. Y vamos a hablar de San Luis, del equipo recién ascendido 2024, todo el camino que hizo para llegar a primera. Y hablamos con Agustín Alessio, que es el delegado de las chicas, y la realidad que pasaron estos últimos meses con la incertidumbre que vivieron desde fin de 2023 a los principios de 2024. Y esa incertidumbre que tuvo San Luis la tuvieron varios equipos este año, terminando el año pasado, por distintas circunstancias, lo hemos hablado en estos capítulos que hemos tenido, por esta cosa de no saber qué va a pasar y porque vemos que no hay una proyección o un proyecto serio en distintos clubes. Ahí está la clave, ¿no? La proyección y la planificación. ¿Cuántas veces utilizamos esta palabra? Por lo menos en este espacio. El caso de San Luis es un caso testigo, pero también podríamos mencionar a Atlético Rafaela, podríamos mencionar a equipos que no tuvieron quizás el mismo desenlace feliz de San Luis o de Rafaela, como por ejemplo Villa San Carlos en su momento, el Porvenir, Deportivo Español años atrás. Bueno, situaciones que exponen la falta de planificación, de conocimientos y sobre todo de convicción para llevar adelante un proyecto. Fíjense que si estas palabras no van de la mano, todo queda para una foto en el Instagram, como me gusta decir a mí, ¿no? Porque para mostrar cosas que no son reales, las redes sociales. Los hechos son otras cuestiones que tienen que ver con la planificación. ¿Qué queremos y cómo vamos a trabajar para conseguir eso que queremos? Que es, en algunas instituciones, mucho de lo que todavía falta para conseguir esas acciones. Bueno, lo vamos a escuchar al delegado de San Luis porque afortunadamente pueden seguir compitiendo, pero hasta hace ni más ni menos que 2 meses no se sabía qué iba a pasar con un club que hizo todo para estar en primera. Y además hubo un torneo que no pudieron jugar. Y todo eso por la incertidumbre y por no saber qué iba a pasar con ellos. Así que bueno, le presentamos a Agustín Alessio, delegado de San Luis, y lo vamos a escuchar ahora. Y después vamos a debatir sobre este tema. El sueño de participar en AFA nace a principios del 2020, luego de un análisis muy detallado que realizamos sobre el fútbol femenino en la provincia. Nos encontramos que había muchas jugadoras de distintos puntos de San Luis jugando en la primera y segunda división del fútbol femenino de AFA. La mayoría estaban en clubes de Buenos Aires. También nos manifestaron en su totalidad este deseo o ese sueño que tenían de que en algún momento un club de la provincia participe del fútbol femenino de AFA. Así ellas no debían irse a Buenos Aires para seguir persiguiendo sus sueños. Bueno, no nos quedamos con eso, nos pusimos a trabajar en el tema, tuvimos reuniones con los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino, le presentamos el proyecto, les presentamos la infraestructura que cuenta la provincia, le presentamos también no solo las jugadoras que estaban participando en la primera y segunda división de AFA en Buenos Aires, sino todas las jugadoras de los distintos puntos de la provincia que tenían un montón de condiciones, pero bueno, no habían tenido la oportunidad de ser vistas o de tener una estructura, un club que las acompañe en este proceso. Luego de concretar el tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino de AFA, sabíamos que no nos podíamos conformar, sabíamos que no nos podíamos relajar y debíamos ir por más. Rápidamente nos pusimos a trabajar. Estábamos cumpliendo un sueño, ver a nuestro escudo al lado de los escudos más grandes del fútbol argentino, al lado del escudo de River, al lado del escudo de Boca, Racing, Independiente. Era el sueño que buscábamos cuando inició
no solo los dirigentes, sino el cuerpo técnico, las jugadoras juveniles, que en el año 2024 iban a poder participar del torneo juveniles de AFA femenino. Primera vez en la historia que un club de la provincia de San Luis iba a participar de la primera división de un torneo de AFA de juveniles. Rápidamente nos pusimos a trabajar y nuestro primer compromiso era la Copa Federal, que en el sorteo nos había tocado nada más ni nada menos que el último campeón del fútbol argentino, Boca Juniors. Nosotros estábamos felices. Nosotros, desde que esto inició, soñábamos llegar a ese lugar, soñábamos jugar con esos clubes, así que no nos importaba. Pero a fines del mes de diciembre, lamentablemente, la institución fue intervenida por personas jurídicas del gobierno de la provincia de San Luis, sin motivo alguno. El club tenía todos los papeles y documentación en regla, solamente fue intervenido por cuestiones políticas. Fueron semanas muy duras para todo San Luis Fútbol Club, para las jugadoras de primera, para las jugadoras de juveniles, para los dirigentes, para los cuerpos técnicos. Nuestro gran sueño se veía amenazado por esta intervención. Pasaban los días, las semanas, y el gobierno no levantaba la intervención. Perdimos tiempo de entrenamiento, perdimos tiempo de reforzarnos. Obviamente, mientras todo esto pasaba, el mercado de pases del fútbol femenino se estaba moviendo. Llegó el día de tener que viajar a la Copa Federal y el club no pudo participar. Fue algo que nos dolió muchísimo, pero no podíamos bajar los brazos y teníamos que seguir luchando. Wow, interesante. ¿Cómo la tienen que remar, loco? Dejate de joder. Sí, a ver, esto también nos hace pensar desde qué lugar los actores, los protagonistas del fútbol femenino pueden llevar adelante un proyecto, ¿no? Porque hasta acá, escuchándolo a Agustín, habían hecho todo lo que se necesita para lograr resultados deportivos, lo hicieron. ¿Sí? Y por cuestiones políticas estuvieron a punto de quedarse sin nada. De hecho, se quedaron sin nada porque no nos olvidemos que no pudieron participar de la Copa Federal. Si no me equivoco, Carla, tenían que enfrentar a Boca. A Boca la ni primera más fecha. ni menos. Con lo que eso significaba deportivamente y humanamente. Digo, el fútbol también te da esa posibilidad de premio. Enfrentar hoy al mejor equipo del fútbol argentino y uno de los mejores a nivel sudamericano, para las jugadoras de San Luis también era un premio. Competir contra los mejores, que es lo que nosotros queremos desde siempre, ¿no? Imagínate que esas chicas clasificaron para jugar la Copa Nadie les Federal. regaló nada. Nadie les regaló nada. Y eso es lo que a mí me parece grave, porque hicieron todo. A veces, y acá lo hemos puesto sobre la mesa, bueno, cometemos errores, no logramos llegar a un acuerdo, y claro, después el resultado es ni más ni menos que una causalidad, de lo que no hicimos. Ahora, cuando vos haces todo, cuando vos vas por el camino que tenés que ir y te lo quitan, me parece gravísimo y me parece muy triste también, porque tenés las manos atadas, porque no podés hacer nada, porque mirás a los costados y decís, pero ¿y yo qué culpa tengo? Y mi responsabilidad yo la cumplí, y con creces, y me quedé sin nada igual. Aparte, fíjate en lo que nos contaba Agustín. Ellos empiezan con esta idea de jugar en primera en el 2020, estamos hablando de 4 años atrás. La planificaron, vieron cómo podía ser. Nos cuenta que hablaron con las jugadoras que estaban en Buenos Aires, jugadoras de San Luis que estaban en Buenos Aires cumpliendo su sueño, pero también padeciéndolo, porque no llegaban con lo que le pagaban, porque estaban fuera de su casa. ¿Y por qué estar afuera si podían con su club o con su provincia poder representar y jugar al fútbol? Y la noticia de poder jugar en AFA, de competir, estamos hablando de un equipo que está a 800 kilómetros de Buenos Aires, porque sigamos recordando, a excepción de este año, solamente estaba Rosario Central. Sí. Era todo provincia y capital de Buenos Aires. Entonces, imagínate, ellas viajan cada 15 días 800, el doble que Rosario. Y eso parece que no tiene valor. Y es lo que a mí la verdad que en algún punto ya deja de transformarse en tristeza y se transforma en impotencia y hasta en enojo muchas veces, de que no se ponga en la balanza, que no se le dé valor a esta responsabilidad asumida. Y fíjate lo que estoy diciendo, Carla. Ni siquiera estoy hablando de sacrificio, no estoy hablando de responsabilidad, porque ser
futbolista profesional requiere de una gran responsabilidad. Cuando vos te pones la camiseta del club, en este caso San Luis, o del club que sea, dejás de lado un poco tu identidad para representar la entidad en la que estás jugando. Yeah. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puede ser que esa responsabilidad que uno asume dentro de una institución no sea valorada? Repito, a mí me genera impotencia en ese lugar porque veo que parece que da lo mismo. Pero aparte, el motivo, una mezquindad política, que ni quiero profundizar sobre ese tema, en el cual interviene un club, en el cual van contra todas las reglas de FIFA, Conmebol, AFA, todo lo que vos puedas. Y eso le impide a las chicas una pelea que hay política, meten en el medio como rehenes a las jugadoras. Es grave. A mí me parece muy grave, repito, y me parece que siga pasando sin que nada pase es lo grave. Acá en Rosario, ustedes recordarán que Impulsando Fútbol Femenino se realiza en Rosario y se escucha en el mundo. Nosotros en Rosario perdimos la plaza de Argentino de Rosario, que bien ganada la tenía, que estaba compitiendo con creces en la primera B, en la segunda división del fútbol femenino, que estaba en la zona campeonato, es decir, estaba peleando por un lugar incluso en primera división, y porque se le ocurrió a una sola persona, no invertir, no respetar los acuerdos preexistentes, Argentino Rosario perdió su plaza. Rosario toda perdió una plaza y no pasó nada. Una plaza de hace muchos años, porque recordemos, y hay que decirlo, Argentino fue el primer club que entró en AFA, en el ascenso, y trabajó por eso. Lo más doloroso es que, vos decís, yo no te lo saqué, pero nunca apostaste ni ayudaste a que eso se siga desarrollando. Pasó. Y entonces pasando. Cuando la desinversión lo dejas solas, obviamente es lo que termina siendo eso. Y sigue pasando, y repito esto, sigue pasando y no hacemos nada para que deje de pasar. Que eso es lo triste, eso es lo grave. ¿Cómo recupera Rosario la plaza que perdió con Argentino? ¿Hay interés en recuperarla? ¿Quién se hace, y seguimos con la palabra del día de hoy, responsable? Porque hay que hacerse responsable, muchachos. Los de arriba, los de abajo, los del costado, los de izquierda, los de la derecha y los del centro. Se tienen que hacer responsable alguien. Porque el cuentito de que tenemos fútbol femenino no basta ya. No. Ahora hay que potenciar ¿Cómo eso, lo tenemos? acompañarlos, Claro. e invertir también. Porque cuando te preguntan, y bueno, pero es un proceso. Sí, es verdad, es un proceso. Pero ese proceso hay que acompañarlo para que ese proceso dé su resultado final. Si no, es tenerlo para que todos estemos contentos y mirá, le damos el lugarcito. Foto para el Instagram, otra vez vamos a la misma frase. Otra vez vamos a, lo hago porque me lo piden, no lo hago porque quiero, lo hago porque está en el reglamento, porque es una obligación. Yo sostengo y yo no tengo ningún problema y me meto en un quilombo si quieren. El 90-95% de los clubes que tienen fútbol femenino lo tienen porque están obligados, porque se lo obliga AFA, FIFA y Conmebol. Si no, no lo tendrían. Más mérito tiene San Luis, que no tiene el masculino en primera, y en el cual no lo necesitaría para poder clasificar en una Copa Internacional por ahora, en el futuro a lo mejor sí. Y tuvieron la intención, la decisión política de tener fútbol femenino. Y trabajaron, y estudiaron, y averiguaron, y se prepararon para estar. Vos fíjate que juegan la C en el año 2021, ascienden invictos, y después en la B solamente pierden un partido. Entonces, ¿cómo le ibas a quitar el derecho? Le quitaste ya el derecho de haber jugado la Copa Federal. Y casi le quitaste el derecho de jugar el campeonato 2024. Bueno, ese ascenso, esa segunda división, ya que mencionamos a Argentino, también mencionamos a Newell's, fue mano a mano con Newell's. Tal cual. Y con Talleres de Córdoba. Fue una locura lo que fue ese torneo. Sí. Argentino de Rosario, de hecho, tuvimos la oportunidad de cubrir algunos. Argentino de Rosario compitió contra Talleres, compitió contra Newell's, compitió contra San Luis. San Luis terminó ascendiendo, como decía Carla, perdiendo solo un partido. Y de un plumazo lo dejan afuera Argentino por la decisión de una persona y estuvieron a punto de dejar afuera también a San Luis. Ya le quitaron la posibilidad de la Copa Federal, que eso nadie se las va a devolver. Ahora, ¿qué hacemos para que esto no pase? Importante ahora, por lo menos, contar estas historias. Creo que desde nuestro lado es eso, es contar las historias, evaluar cómo se puede trabajar para que esto no suceda. Creo que vos lo dijiste antes. Como en la mayoría de los clubes, no es algo genuino que quieran tener el fútbol femenino, que a veces es molestia.
esperemos que cada vez personas, dirigentes, dirigentas, sean las que tomen el mando, tengan las ganas, el interés, la decisión política para seguir apoyando el fútbol femenino. La historia de San Luis terminó con un final feliz, están compitiendo en AFA, fue el que le hizo un gran partido a Boca, andá a saber lo que hubiera pasado en la Copa Federal. Claro. Está trabajando muy bien, sigue trabajando. Tiene en estos momentos problemas también con el apoyo para seguir bancando este camino en primera, pero la siguen remando, palabra que ya me está dejando de gustar, y siguen apostando al desarrollo del fútbol femenino. Entonces es importantísimo contar estas historias y hoy felicitarlos porque están en una posición muy buena, haciendo un gran campeonato y viajando cada 15 días, 800 kilómetros, 10, 12 horas de viaje para ir a jugar y bueno, realmente en ese sentido es muy valedero. Y eso es lo que hay que justamente respetar, ¿no? La pasión, el sacrificio, la humildad, la humanidad, palabra que en el fútbol muchas veces no está bien considerada. Reconocer a las personas que cada 15 días dejan todo para ir a jugar al fútbol. Sí. Mirá si eso no es pasión. ¿Cómo se explica si no es eso? Sí. Me parece que es interesante contar esta historia. Y así que, bueno, felicitaciones a San Luis en este campeonato. Y bueno, que sigan los éxitos y que sigan creciendo y que sigan apostándolo. Sí, antes de pasar al próximo tema, que es muy interesante, les propongo algo y te propongo algo, así, sin red de contención. En el próximo capítulo se me ocurrió, teniendo en cuenta esto de San Luis, ¿por qué no hablamos de la SAT en el fútbol y en el fútbol femenino? ¿Existen ya las SAT en el fútbol femenino? Me encanta el tema, me encanta porque realmente es una preocupación, algo que lamentablemente volvió a la mesa de discusión, que parecía que ya estaba resuelto, pero no. En Argentina nada es seguro, ¿no? Los derechos adquiridos hace 40, 50 años, todos los días se tienen que volver a defender por ciertas ideas, por ciertas personas sobre todo, y una de estas es de las sociedades anónimas deportivas. Que es, creo que es interesante, está buenísimo que lo hablemos el próximo, detallando qué significa, sí, contando bien lo que es, porque parecería como que fuera la solución, y tenemos casos diversos en Argentina para demostrar que no es la solución. Y aparte porque quita el fundamento de lo que es un club social y deportivo y la importancia que tienen en la sociedad, en las niñas, en los niños. En el fútbol femenino es más triste todavía porque han intentado privatizar el fútbol femenino, pero como hoy por hoy el fútbol femenino no da ganancia, te dejan en banda a mitad de campeonato, te dejan en banda a mitad de camino, y a las pibas que le ilusionaste que van a tener todo, no tienen más nada. Sí, y cuidado porque están agazapados. Totalmente. Y cuidado que son los que no pudieron hacerlo en el masculino y quieren hacerlo en el femenino. Pero al margen de eso, se está hablando mucho de hacerlo en Argentina nuevamente, como que exista esa posibilidad. Vamos a investigar y quiero que traigamos ejemplos también de Europa, porque en Europa no todo es como cuentan, de que las sociedades anónimas deportivas son el éxito. Y también tenemos que ver nuestra cultura, porque la realidad es que en Argentina no es lo mismo y el club de barrio, el club de nuestros amores, no es solamente los 90 minutos de un partido. No, absolutamente. Capítulo 12, ya está hecha la promesa entonces. Vamos a hablar de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol en general, pero enfocado siempre, ustedes saben, en el fútbol femenino. Ahora, yo creo que lo de San Luis, dentro de lo pasado y de lo acontecido, termina teniendo un final feliz. Y lo que estamos muy felices somos nosotros también, porque a través del trabajo mancomunado, a través de la convicción, a través de que estamos absolutamente locos y nos hacemos cargo de eso. Tengo 43 años y me han dicho de todo, pero lo que más retumba es raro y loco. Ya a esta altura lo acepto. Y porque sí, porque para hacer este tipo de situaciones hay que estar un poco loco. Tenemos muy buenas noticias para lo que se viene en Impulsando y a nivel, yo diría que hasta nacional, porque es una movida que abarca la historia del fútbol femenino, Carla. Sí, dijimos que mayo iba a ser un mes lindo. Uno de los temas porque cual va a ser lindo es porque vamos a traer la historia a Rosario. No sé si alguno recuerda uno de los primeros programas que hicimos en podcast, tuvimos una invitada de lujo que fue Pelusa. Pelusa Ponce. Exactamente. Una de las pioneras.
en la cual nos contó un poquitito sus inicios, pero nos contó el Mundial 71 en México. La locura, si a vos te llamaban loco, imagínate a ellas la locura. Bueno, de toda esa locura de que viajaron un grupo de mujeres a México a jugar un mundial, el primer mundial en el cual participaba Argentina como selección argentina. Sin camisetas, sin botines, pagándose todo ellas. Y sin reconocimiento, porque tampoco estaba reconocido el mundial, tampoco estaba reconocida la selección, sin técnico. Se armó, después de tantos años, empiezan a tener su reconocimiento, empiezan a tener su voz. Y el año pasado se estrenó un documental, México 71, en la cual cuentan la historia de ellas, solamente de ellas, de haber viajado como locas a competir un mundial de fútbol en el año 71 a México, al emblema del fútbol en México. Y lo traemos a Rosario. Y el 23 de mayo, no sé cuándo escucharán este programa, lo vamos a estar proyectando en el cine Monumental de la ciudad de Rosario el 23 de mayo. Lugar emblemático, si lo sabes, ¿no? Hermoso lugar. Hermoso, le digo San Martín y San Luis, si necesitan la dirección. 16 y 30 horas. Bueno, la información la van a tener en el Instagram de Impulso para Mejorar. Y ahí les contamos todo, se van a poder anotar. Es entrada libre y gratuita. Pero ahí lo que queremos es contarle la historia de mujeres que fueron a jugar, a hacer lo que querían a un mundial de fútbol que no estaba reconocido, porque recién los mundiales se fueron reconocidos en la década del 90. Qué lindo hacer lo que uno quiere, ¿no? Nosotros tenemos esa posibilidad, porque nosotros queríamos compartir con todos ustedes sin saber si nos van a escuchar del otro lado una persona, 10 o 1000, porque realmente para nosotros es un placer hacerlo. Es un placer hacer lo que queremos y queríamos ponerle la voz al fútbol femenino. Ahora, 50 años atrás, no era tan sencillo, ¿sí? Y estas mujeres lo hicieron, lo lograron, quedaron en la historia para aprender, para copiar, pero sobre todo para no olvidar. Cuando yo escucho frases como, uy, ¿ahora qué quieren? No, bueno, pero al final no se conforman con nada. Esas frases son las que tenemos que desterrar y volver al 71 para recordar, ¿sí? Hacemos lo que queremos, jugamos al fútbol, es lo que nos apasiona, es lo que nos mueve, es lo que nos genera en el día a día la alegría de ser. Y esas frases no nos las van a quitar. Las acciones no nos las van a quitar. Nos seguimos moviendo y seguimos haciendo. Impulsando fútbol femenino, desde Impulso para Mejorar, sigue haciendo. Y vamos a seguir construyendo espacios donde entre todos y todas podamos poner voces. En este caso es la de Pelusa, ¿no? Una persona que ustedes creo que han tenido la oportunidad en el programa, ha quedado bastante claro en el programa en el que fue invitada, que es una persona no solamente inteligente, sino que a su edad, ¿sí?, sigue yendo para adelante por lo que cree y por lo que quiere, con alegría, con convicción y con, digamos, no me gusta usar la palabra miedo, pero desafiando. ¿Sí? Sí. Con desafío por más. Y hay que ir por más todo el tiempo, ¿no? No es cuestión de edad, no es cuestión de no me dejan, no es cuestión de, no, pero ¿qué van a pensar? Que piensen lo que quieran. Nosotros vamos, y vamos a estar el jueves 23 de mayo, 16:30 horas, en el Cine Monumental, proyectando México 71 para todas y todos los que quieren ver, aprender, recordar y salir de ahí y crear espacios. Además, la presencia de Pelusa Ponce en la ciudad de Rosario, que la realidad es que estamos contentísimos de que ella pueda venir a esta ciudad que tanto quiere. Ella es santafesina, pero quiere muchísimo Rosario y va a venir acá y la van a poder conocer y la van a poder escuchar. Y que te digo que es un lujo poder escuchar. El 23 de mayo se eligió esa fecha porque es el Día Internacional del Fútbol Femenino, que se viene festejando como una iniciativa de la CONCACAF. Exactamente. Sí. Entonces, es importante esa fecha también. Son importantes las fechas, creo que son determinantes. Por eso, por ellas, en el 2020 se les dio el 21 de agosto como el Día de la Futbolista. 2020, después de 1971. Un poquito nos demoramos. Pero bueno, es importantísimo esta lucha que vienen haciendo y contar esa historia. Así que el documental
cuentan en voz de ellas mismas van a contar lo que pasó. Pero no me adelantes del documental, quiero que vaya la gente. Pero vaya porque la historia está muy buena. Tenemos ganas de que haya mucha gente. De hecho, a día de hoy, yo no sé ni qué fecha hoy, pero a día de hoy faltan 13 días para el estreno y ya tenemos cubierta el 25-30%, les diría ya, de la sala. Sí. Faltando todavía 13 días. Así que apúrense, si lo escuchan antes del 23, apúrense porque se van a quedar sin lugar. Va a haber mucha gente de verdad. El cine monumental, por eso le decía a Dani que era nacional, porque están invitados todos y todas. Estamos tocando la historia de nuestra selección argentina, entonces por eso es nacional, nos llega a todos y a todas. Investiguen en el Instagram de Impulso para Mejorar, ahí están los links para registrarse, porque está bueno que te registres para poder asegurarte el lugar. Reserven la entrada, claro. Y te vas a perder algo histórico, realmente histórico. En Rosario nunca se proyectó, o sea que va a ser la primera vez en Rosario, y como cuna del fútbol, la ciudad de Rosario trae a una de las pioneras del fútbol argentino. Bueno, más que esto no le podemos decir porque queremos que estén, queremos que lo vean, queremos que lo disfruten tanto como estamos nosotros disfrutando este camino, el recorrido, ¿sí? El recorrido de Impulsando, el recorrido de todo lo que es la organización del documental y la presentación con la responsabilidad que eso requiere. Los queremos ver a todos y todas el 23, queremos que nos sigan escuchando desde cualquier lugar del mundo en el podcast de Impulsando Fútbol Femenino, porque hay mucho todavía para debatir, hay mucho por hacer y créannos que ganas no nos faltan de seguir haciendo. Estamos completamente locos, pero la locura está basada en la convicción. No somos dos pacientes psiquiátricos que se escaparon de un lugar y se ponen a hacer un podcast, sino está basado en la convicción, en la capacidad, en la formación. Somos dos personas formadas en el deporte, en la gestión y en el fútbol. No va de cualquier otra cosa, va a través de los conocimientos, sí, a través de la pasión también, sí, a través de un poco de la locura, pero ¿qué se hace pidiendo permiso? Nada. Mejor pedir perdón que de permiso, pero mejor que como lo describió Daniel no lo puede describir, pero bueno, los invitamos a seguir escuchando esta locura. Nos encantan los mensajes que nos mandan, escríbanos en el Instagram porque nos interesa saber sus opiniones, conocerlos. Propongan temas. Nosotros tenemos ya uno que es para el próximo capítulo, que es la SAT. Pero también hay otra noticia que estamos por contar y también, aparte de este 23 de mayo, que se viene lindo, Rosario. Sí, no adelantemos más nada porque me parece que todo en un solo programa no se puede. Hasta acá llegamos hoy, lo dejamos ahí con la duda, nos van a tener que seguir escuchando y los esperamos el 23. Tal cual. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.